Nos toca avanzar con la medición de resistencia. Para poder hacer una medición de resistencia vamos a trabajar muy similar a como hacemos con una medición de voltaje, salvo que en la medición de voltaje nosotros colocamos la punta negra tierra y la punta roja o positiva sobre el circuito que queríamos medir o sobre el componente que queríamos medir. Para medir una resistencia tenemos que recordar que la resistencia en sí es una característica, ya sea del componente comúnmente llamado como resistencia o de un circuito. Por lo tanto, para medir resistencia no nos vamos a posicionar en tierra y sobre el circuito, sino entre los dos extremos de lo que queremos nosotros medir. Y para poder hacer esta práctica vamos a utilizar una placa que tengo por acá de un iPhone 12 Pro Max. Como pueden ver, esta es una placa que yo tengo de pruebas, es una placa 100% funcional de un iPhone 12 Pro Max y ya tiene un poco de manipulación, pero más allá de eso, lo que nosotros vamos a hacer es medir una resistencia. Y para poder hacerlo, quiero que vayamos a nuestro software, que más adelante nos vamos a adentrar un poco más en los software para que veamos qué es lo que vamos a medir y qué valor debería tener el componente en la placa para nosotros tener un valor de referencia. Recuerden que nosotros habíamos aprendido de que no podemos tomar un valor y decir si está bien o está mal sin tener una referencia. Nosotros tenemos que compararlo con algo, ya sea con otra placa o con un diagrama que nos indique qué valor tiene que tener. Para hacer esto, nosotros tenemos este software que yo utilizo que se llama WuXinG. Más adelante vamos a aprender un poco más sobre él. Y tenemos, fíjense, la forma de la placa. Lo que yo voy a medir es una pequeña resistencia que encontré muy cómoda para medir, que se encuentra por este sector. Esta resistencia que vemos por acá, que se llama R, vamos a acercarnos un poquito más, se llama R9911, R9911. Y para saber su valor, la única forma de saberlo es, habíamos dicho, comparándolo con otra placa o yendo al diagrama para yo saber el valor exacto que tiene. De un lado se conecta a un circuito integrado y el otro lado a otro circuito. Nosotros, para poder medir esta resistencia, vamos a medirla en sus extremos. Por lo tanto, vamos a buscar esta resistencia en la realidad, en nuestra placa, y vamos a medirla en un extremo y en el otro. Por lo tanto, fíjense que yo esta resistencia de la cual les hablaba, ya le he sacado la resina superior para poder dejarla al descubierto y poder medirla juntos. Para poder hacer la medición de resistencia, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar nuestro multímetro en la función de ohm. Recuerden que tenemos varias opciones para medir. Nosotros vamos a medirlo acá en la medición de ohm. Dijimos que nuestra resistencia es de 33,2 ohm. Por lo tanto, vamos a mover nuestro multímetro hasta el valor de 200. Fíjense que yo puedo medir 200 ohm, 2 kilo ohm, 20 kilo ohm. Entonces, si yo posiciono mi multímetro en 200 ohm, voy a poder medirla perfectamente. Y si lo posiciono también en 2 kilo ohm, también la voy a poder medir correctamente. Por lo tanto, para medirla, nosotros habíamos dicho que nos íbamos a posicionar en ambos extremos del componente. Fíjense, yo por acá tengo la resistencia bien pequeñita. Va a costar un poco acceder, pero vamos a lograrlo. Entonces me posiciono por acá y del otro extremo y vamos a ver la medición que me arroja el multímetro. Vamos a posicionarnos con un poquito más de comodidad. Yo creo que por ahí. A ver, ahí está. Fíjense, el valor que me entrega es de 33,4 ohm. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor está dentro de un rango que me permitiría yo predecir o definir que la resistencia está con un valor para el cual fue diseñado. Nosotros vimos en el diagrama que el valor debía darnos de 33,2 ohm. A mí me está dando un valor de 33,4. Es muy cercano. Estamos con una diferencia de 0,2 ohm. Realmente una diferencia muy, pero muy minúscula. Entonces podríamos considerar de que esa resistencia está en buen estado y podemos quedarnos tranquilos de que debería estar trabajando bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo hay una resistencia que quisiera medir, pero no la puedo medir porque no puedo acceder, porque es muy pequeña y las puntas de mi multímetro no me dejan, o porque, por ejemplo, pudiese estar debajo de un blindaje o muy cercana a un integrado, el cual yo no quiero dañar con las puntas de mi multímetro? Les voy a mostrar lo siguiente. Llegado ese caso, nosotros tendríamos lo siguiente: una pequeña resistencia, como hemos aprendido por acá,
está muy cercana a un integrado del lado izquierdo. Es más, yo cuando la fui a medir, ustedes deben haber visto que tal vez hasta me costó un poquito posicionarme. Y por el otro lado se conecta a esto verde que ustedes ven y a esto violeta o color medio rosado, que son circuitos dentro de la misma placa. Son capas dentro de la placa del iPhone. Si nos alejamos un poco de este circuito o esta resistencia que estábamos viendo, vamos a ver que esta línea sigue a través de toda la placa internamente y llega a un FPC. Por lo tanto, como nosotros habíamos dicho de que la resistencia es una característica del circuito, que yo la puedo medir en ambos extremos de la resistencia de este componente que también es una resistencia, vamos entonces a entender de que yo la puedo medir tocando en un extremo de la resistencia y ya sea en este otro extremo o en cualquier parte que forme parte de este mismo circuito. O sea que también la podría medir por el FPC en esta patita o en este conector que es la número 2 que veo por acá. También la podría medir en este componente de acá abajo que al parecer es un capacitor o en este otro que al parecer es otra resistencia. Así que vamos a hacer la prueba y vamos a ver si efectivamente nos entrega el mismo valor. Por lo tanto, yo podría medirla por un extremo de la resistencia y en el otro extremo, en vez de medirla justamente ahí, vamos a medirla en el conector o FPC, que habíamos dicho que era la pata número 2, la que me va a conectar directamente con esta resistencia. Si yo mido del lado que forma parte del circuito del conector, o sea, del lado derecho que habíamos visto, el valor de la resistencia va a ser 0, porque va a estar directamente conectado y no está todavía el circuito atravesando la resistencia. Fíjense, si me posiciono por acá, el valor que me mide es de 2.4 ohm, un valor muy bajito, tendiendo a 0. Es un valor de resistencia muy pero muy bajo. Si yo me posiciono del otro lado, me va a medir el valor de la mismísima resistencia. Fíjense, 36,5. Es un valor un poquito más elevado que el 32.4. ¿Y por qué es un poco más elevado? Porque las puntas de mi multímetro no solo están atravesando la resistencia, que tiene un valor de 33.2 ohm, sino que están atravesando todo el circuito, las capas de la placa, hasta llegar al conector. O sea, que habíamos aprendido que la resistividad o la resistencia es una característica de un circuito, que también puede ser la característica de un componente. La resistencia de este componente es de 33.2 ohm, pero todo el circuito, que está hecho de cobre hasta el conector, tiene una pequeña resistencia. Es muy pequeña. Medimos que era de 2 ohm. O sea, que yo podría medirla en caso de que se me complique acceder a la resistencia en otros extremos. El valor es similar. Fíjense que no varió tanto, sobre todo para esta resistencia que tiene un valor muy pequeño, porque nosotros generalmente vamos a medir resistencias de 10 kilo ohm. Entonces esa diferencia de solo 2 ohm en 10.000 ohm, 10 kilo ohm son 10.000 ohm, va a ser muy pequeña. Por lo tanto, podríamos decir o despreciar esos 2 ohm que me genera el circuito, en este caso, en otro caso podría generar otra resistividad y por lo tanto poder hacer mediciones un poco más cómodas. Y esto es lo que acabamos de ver. Nosotros teníamos un integrado conectado a una resistencia. Para medirla vamos a colocarnos en un extremo y en el otro extremo de la resistencia. Del otro lado de esta misma resistencia vamos a tener todo un circuito que va atravesando distintas partes de la placa o distintas capas, y nosotros la medición la podemos finalizar también posicionándonos en el FPC, o podríamos posicionarnos, en caso de que tengamos acceso, en distintos puntos de este circuito. Nosotros ya sabemos que este circuito va a través de la placa, pero si nosotros encontramos otro componente u otro sector del circuito, podríamos posicionarnos, por ejemplo, por este lado del capacitor o por este lado de esta otra resistencia, para así nosotros poder realizar una medición de este componente, que es el que queremos medir, que nos indicaba un valor de 32.2 ohm, ¿bien? O 32,2 ohm. De esa manera nosotros podemos realizar una medición de resistencia en cualquier punto del circuito, siempre y cuando estén conectados sus extremos con el componente que queremos medir. Como podrán haber visto, es una medición muy simple y solamente tenemos que tener en cuenta dos cosas a la hora de medir. La primera es que para medirla nos tenemos que posicionar en ambos
extremos del componente. Ya sea que su extremo esté unido a un circuito o unido a tierra, yo me puedo posicionar en ambos extremos del componente o en circuitos aledaños que formen parte directa de ese circuito o de ese componente que yo quiero medir, que puede ser una resistencia o también puede ser cualquier otro. Puedo medir la resistencia a través de un circuito. Y por otro lado, de que es una medición que se realiza con la placa o el componente que queramos medir sin estar conectado a la corriente, sin estar conectado a la fuente de alimentación o a una batería, porque es una característica que va a estar siempre presente. No hace falta que conectemos alguna fuente de alimentación.